Muchas gracias, doctor. Pues con eso hemos llegado al final de la inauguración. Muchas gracias a todas, todos y todos los que nos acompañan el día de hoy. Por ahora vamos a despedir a nuestros invitados especiales, pero recuerden que está por iniciar la primera mesa titulada Comunicación Política y Campañas en la Era Digital. Antes de irme, solo quiero volver a agradecer al equipo que organizó este seminario, en especial a Fabiola Franco y también a la doctora Sol Cárdenas y a la doctora Andrea Samaniego por la invitación. Muchas gracias a todos y los dejo con la siguiente mesa. Muchísimas gracias, Daniela, por esta moderación. Muchísimas gracias por sus palabras a este panel de inauguración. Y bueno, precisamente ya iniciaremos con esta mesa número 1 para no hacer un corte en la transmisión. Nos seguimos con la misma. Y precisamente la primera mesa hablamos de comunicación política y campañas en la era digital. Ya como antecedía el doctor Fernando Castañeda, bueno, pues lo que se pronosticaba de las redes sociodigitales y en general del Internet, pareciese que estas utopías pues se han quedado muy lejos, se han quedado atrás, de alguna manera hemos utilizado de manera tal vez negativa el uso de las tecnologías en lugar de utilizarlas en beneficio a la sociedad, a la resolución de demandas sociales, a la profesionalización de la política, y por el contrario se han vuelto pues herramientas a veces un tanto perniciosas para el uso de, para la democracia y en particular pues para la democracia mexicana, con la guerra de bots, la guerra sucia, la infoxicación, una serie de circunstancias que bueno rodean a la comunicación política y a las campañas políticas en el ámbito digital. Para esta mesa nos acompañan el doctor Daniel Peña Serret de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Daniela Castillo de la Universidad Autónoma Metropolitana y el maestro Ángel López Galván, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sean muy bienvenidos los tres. Y vamos a ceder la palabra a cada uno de ustedes en el orden que ya comenté, que presenté, y no sin antes leer sus semblanzas con esta participación inicial por parte del doctor Daniel Peña Serret. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Comunicación del programa de posgrado de la misma facultad en nuestra máxima casa de estudios y también es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, de igual del posgrado de la Facultad de Políticas de la UNAM. Ha sido asesor parlamentario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión entre el 97 y el 2000, también 2003, 2006 y 2012, 2015. Ha sido subdelegado de Acción Comunitaria en la Delegación Miguel Hidalgo, en los años del 92 al 95, director de gestión de calidad del aire del Departamento del Distrito Federal, por allá de los años 90. Actualmente se desempeña como profesor de carrera titular tiempo completo definitivo adscrito al área de teorías del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Políticas y Ciencias Sociales de la UNAM, y donde ha desarrollado líneas de investigación como comunicación política, opinión pública, cultura política, teoría e investigación de mediatización de la política, representación y participación de políticas, derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas, y también es responsable del proyecto del programa de apoyo Proyectos a la Investigación e Innovación Tecnológica, NI 307718, perdón, y también ha participado, bueno, y este proyecto lleva por nombre Participación y Comunicación Política en el Entorno Multimedia. Escrutinio ciudadano, aprendizaje político y opinión pública, el cual, bueno, pues está financiado por la DEGAPA, lo que nosotros conocemos en investigación como los PAPIT. Doctor Daniel, sea usted muy bienvenido a esta mesa, a este foro. Los micrófonos son suyos. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimada Fabiola. Le agradezco desde luego cumplidamente al doctor Fernando Castañeda Sabido la invitación como presidente del Comité Académico de la Cátedra, que por cierto no puedo escatimar el reconocimiento de la propia cátedra como una de las vías de los mecanismos en donde efectivamente los académicos que estamos involucrados en
la producción de conocimiento, podemos aplicarlo directamente a los problemas nacionales más importantes del país, ¿no? Entonces, frente a reclamos que pueden proceder desde cualquier ámbito, la UNAM sí está vinculada y participa activamente y se ocupa de los asuntos como el que ahora mismo nos ocupa en este seminario. Y en esta mesa en particular, agradecer, por supuesto, a los colegas con los que compartiré la reflexión en torno al tema del papel de las campañas electorales o cómo se conducen en la era digital. Yo quiero ofrecerles en principio una reflexión que me parece pasa necesariamente por centrarse o focalizar en los cambios en las prácticas políticas y comunicativas que tienen lugar al momento del proceso político de disputa de la legitimidad del consenso para ocupar las instituciones gubernamentales, ¿no? En sus distintos niveles. Y esto ocurre crecientemente en una esfera pública política reconfigurada, no simplemente amplificada, y que merced a la, o en virtud de la convergencia tecnológica de medios de comunicación de distinto tipo, que ponen en juego distintos códigos, lenguajes, posibilidades de circular, difundir, pero también de generar información y opinión. Tiene lugar precisamente una concurrencia entre los tradicionales medios de comunicación a escala masiva, que son monológicos, impersonales, en donde no necesariamente se puede interactuar entre quienes emiten las señales y los contenidos y quienes los reciben y se pueden apropiar de ellos, pero simultáneamente dentro de un entorno de comunicación digitalizada a distancia en red. Esto implica, como una primera idea, que hay que pensar las campañas electorales, sus implicaciones y repercusiones en términos de cómo han cambiado las prácticas políticas y comunicativas en ambientes y no aisladamente, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la era digital, no estamos circunscribiendo ni marginando el papel de los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Que finalmente son los medios que tienen todavía, a pesar del crecimiento en el presente siglo tan acelerado, en la penetración social, quiere decir el acceso y uso de la comunicación basada en Internet y en las telecomunicaciones, siguen siendo los medios dominantes pues, en ese entorno, pero coexisten, forman parte de este entorno convergente de comunicación pública y privada, en donde, insisto, nuestra primera idea, mi primera propuesta, sugerencia es pensar en ambientes y escenarios, ¿no? Conforman ambientes y conforman escenarios donde tiene lugar la política democrática en el proceso de disputar el consenso electoral para constituir gobiernos y renovar a sus titulares en una democracia. En ese sentido, las preguntas que me parece que debieran ser importantes o que pueden resultar de interés es, ¿qué es lo que ha cambiado en los patrones de comportamiento de los partidos políticos y en los patrones de comportamiento de los ciudadanos cuando se traslada el intercambio político hacia ese entorno de comunicación digitalizado que he propuesto considerarlos como ambientes y escenarios, como arenas nuevas de la política y no de la política necesariamente limitada a la esfera pública institucional, es decir, la que conforma todo el entramado de las instituciones del Estado, ¿no? Y no necesariamente a una participación que está regulada a través de una serie de mecanismos y, por supuesto, entonces, sus recursos y oportunidades que brindan las propias instituciones, tanto en el sistema de partidos como en el sistema electoral. Estamos hablando más allá de esto, de una participación que ya transcurre cada vez crecientemente de manera transversal en todos los ámbitos de la vida social en la sociedad civil, ¿no? Y entonces conecta a personas que no necesariamente se tienen que agrupar en función de su identidad política partidista, por ejemplo, y tampoco necesariamente comprometer un activismo o un proselitismo a priori hacia un partido u otro partido o una opinión favorable hacia un gobierno y otro. Ese es el primer desafío que yo ubico en donde tenemos que considerar cómo han cambiado las campañas políticas, cómo se hacen y qué efectos y resultados tienen o consecuencias sobre la participación electoral, la participación democrática. De manera que
La idea de este ejercicio reflexivo es confrontar, por un lado, patrones o tendencias de cambio, pero pensar también en los problemas que ha traído aparejados estos cambios, es decir, en las implicaciones y consecuencias que tiene en términos de la consolidación democrática o su regresión y el hecho de que se presenten obstáculos para que esa consolidación democrática se pueda conseguir, ¿no? Me parece que para abordar estos dos problemas, una de las perspectivas en teorización e investigación que más productivas han sido, porque ofrecen esquemas integrados, plausibles y pertinentes, es la teorización y la investigación en materia del proceso y fenómeno de mediatización de la política, ¿no? No alude al concepto meramente semántico de que hoy todo está presentado bajo un principio de ubicuidad de los medios de comunicación de todo tipo, los masivos a escala y los digitalizados, sino ubica a cuáles transformaciones de los medios de comunicación, de los ecosistemas y ambientes y escenarios de comunicación mediática han producido transformaciones en la manera en que se hace la política, en que transcurre la política y en que se representa simbólicamente la política a través de la información y los contenidos que se difunden en todos estos medios. Y eso ocurre dentro del contexto de elecciones, pero también dentro del contexto de gobernanza, entre los que no podemos pensarlos en términos de discontinuidad, sino precisamente como un transcurrir de un proceso a otro, ¿sí? Porque al momento en que se elige un gobierno determinado en cualquier nivel y circunscripción, desde ese momento arranca una de las tareas fundamentales del compromiso político y de una participación efectivamente cívica, que es someter a escrutinio público a quienes ocupan y se desempeñan en los cargos públicos, ¿no? Desde esta perspectiva y con este enfoque de comunicación política, lo que trataré es de identificar y destacar cuáles me parece que pueden ser los cambios que se han producido en el desarrollo de las campañas y los problemas que representan esos cambios en términos de la consolidación democrática. El primero de ellos me parece que es la prevalencia y el dominio de una esfera pública mediática que se superpone y se solapa, se traslapa con una esfera pública política, la que está constituida por el entramado de las instituciones políticas, ¿no? Partidos, candidatos, en su caso, gobiernos, instituciones gubernamentales. Y esto tiene que ver con la manera en que puede estar sometido los distintos grupos de la población, los diferentes perfiles de ciudadanos que son los destinatarios de todos los esfuerzos de proselitismo en las campañas políticas, a un contraste con un ambiente que les es más familiar en su vida cotidiana, que es aquel en el que pueden expresar su opinión, conocer la opinión de otros y que no lo podrían hacer, incluso desconocidos, que no lo podrían hacer al margen del entramado de la comunicación digitalizada en red, ¿no? Es la que, por lo que podemos utilizar la expresión emblemática de la era era digital. La segunda consideración de contrastar es, se difuminan las tradicionales convenciones culturales, la manera en que pensamos lo público con respecto a lo privado. Y esto es relevante en la política democrática porque tiene que ver no solamente con la capacidad de visibilidad pública y resonancia social de aquello que permanece oculto dentro del hacer político, sino tiene que ver también con la cuestión de hasta dónde las vidas, los datos personales, la información personal, tanto de actores políticos profesionalizados como de los ciudadanos en sus distintas formas de agrupamiento, pueden ser expuestos, pueden ser circulados y de qué manera pudieran ser o no protegidos dentro de la participación, los cauces distintos de participación política. Por un lado, porque efectivamente en aras de la competencia electoral y partidista, candidatos y partidos recurren a adaptar sus propuestas u oferta programática de gobierno a los formatos, las narrativas y a los mecanismos, recurrir a los mecanismos psicológicos, afectivos, fundamentalmente, acerca de cómo atraer, enganchar y comprometer las preferencias y la adhesión en un momento dado del voto o de la opinión favorable cuando se llega a ser gobierno. Y por otro lado, porque los ciudadanos, al final,
tanto como son vistos como electores en disputa, como botín de una contienda electoral, pero al final los propios ciudadanos tienen la posibilidad de que se modifique la estructura de recursos y oportunidades para poder acceder, insisto, a información, opinión que de otra manera no tendrían y que se las ofrece estos escenarios y ambientes de la comunicación digitalizada en redes sociodigitales. En ese mundo que se produce ajeno al del Estado, se produce en el seno de la sociedad civil, ahí privan otros códigos, ¿no?, de comportamiento, como ese precisamente el respeto irrestricto a las libertades, a la libertad de pensamiento, de opinión, al respeto al pluralismo que existe dentro de la propia población mexicana y el reconocimiento a la identidad de los particularismos y a la vindicación de soluciones por parte de los ciudadanos a conflictos sociales, ¿no?, es lo que finalmente puede estar en juego en las ofertas programáticas electorales que ponen en juego los partidos y los candidatos en las contiendas electorales. Aquí el punto es que mientras se gana visibilidad y resonancia a través de la comunicación digitalizada en red, también se pierde en protección, privacidad y sobre todo el respeto a la inclusión, ¿sí? Y que al final no son los partidos ni son las instituciones del Estado las que tienen y pueden ejercer efectivo control sobre ese tipo de comunicación, como sí ocurre, por ejemplo, con los medios tradicionales de comunicación masiva. Están sujetos a regulaciones, a concesiones y un marco regulatorio constitucional y de la legislación secundaria. En el Internet, las redes sociodigitales y todas las plataformas y aplicaciones de comunicación, de tecnologías de comunicación y de información, la regulación es precaria, es escasa y probablemente no la adecuada. Insisto, por esta paradoja, que es el componente liberal de la democracia liberal, que es el régimen político que predomina, el régimen de dominación política que predomina en las sociedades contemporáneas. De manera que, sí, efectivamente, estos escenarios, ambientes e interacciones que se dan en la comunicación digitalizada en TED ha venido a modificar la manera en que el sentido político que muchos ciudadanos tienen en sus distintas categorías y clases sociales, el sentido de participar en la democracia. Uno de los resultados que ha arrojado la investigación en esta área ha sido la cuestión de la confianza, que tanto se gana en confianza, en capital social y político, y que tanto se gana también en términos de eficacia. Y podemos apuntar ya algunos de los resultados de la investigación sin que por ello se tome como hallazgos concluyentes, es decir, como evidencia incontestable. Es evidencia que todavía está sujeta a investigación porque hay interpretaciones y discusión contrastantes sobre su alcance, pero se puede apuntar en varios estudios que efectivamente en las sociedades contemporáneas y específicamente en nuestro caso en la sociedad mexicana, cada vez más personas han encontrado o han experimentado que se ha elevado el nivel de eficacia que tienen en términos de el escrutinio que someten a los candidatos y partidos por un lado, y por otro lado, a que pueden expresar de mejor manera y hacer saber a los otros la desconfianza que tienen en los propios actores políticos y en los propios partidos. Es decir, los niveles de desconfianza encuentran un cauce a partir de las comunicaciones digitalizadas en red, y esto indudablemente representará más tarde que temprano, no se ve en la coyuntura, al menos en el gobierno unificado actual, representará vías y cauces y mecanismos para poder someter efectivamente a escrutinio ciudadano el comportamiento y el desempeño de los actores políticos. Por otro lado, pues por supuesto que facilita, y lo tenemos que pensar, no como un ambiente y un entorno necesariamente cohesionado o integrado. Es más factible pensar que se constituyen estos ambientes en microesferas públicas sobrepuestas unas sobre las otras con distinto nivel y alcance para el intercambio político, para la interacción política, incluso para el activismo y para movilizar el disenso. Así, mientras partidos y candidatos políticos
consiguen mayor exposición pública y eficacia para apelar a diferentes perfiles electorales. Recurren a agentes especializados profesionales para determinar programas que algorítmicamente pueden predecir el comportamiento basados en la explotación y la minería de datos a partir de cómo se comportan los ciudadanos como usuarios de la comunicación digitalizada en red, de manera que puedan afinar tanto los destinatarios de todo el esfuerzo mercadológico y comunicacional para alcanzar sus preferencias, para contrastar las preferencias de otros, como mecanismos para desplegar la propaganda negativa, la propaganda de descalificación, la propaganda basada en información no verificable, la especulación, incluso el escándalo político, como tácticas de lucha en las campañas electorales. Por eso, buena parte de la investigación también se ha ocupado de ver si hay correlación entre el comportamiento de compromiso, que tanto se motivan los ciudadanos a participar democráticamente en las elecciones, y la recurrencia por parte de los partidos a la propaganda de ataque, la propaganda negra, al uso de inducir escándalos políticos a partir o en contubernio con, a veces, con la agenda mediática y la difusión y las narrativas mediáticas. Por eso importa desplegar un conocimiento más preciso, ocuparse acerca de cuáles podrían ser los mecanismos que se ponen en juego a partir de estos cambios, de los cuales me permitiré por lo menos referirme a algunos de los que me parecen más destacables. Por un lado, la supremacía del anuncio publicitario propagandístico en los medios electrónicos, el famoso fenómeno que se ha conocido con el adjetismo de spotización, ¿no? El reinado de los spots, etcétera, ¿no? Por otro lado, la espectacularización y la dramatización del actuar político, y que tiene que ver con el cómo es presentado y representado simbólicamente los mensajes, los contenidos en las narrativas comunicativas que llegan a la mayor parte de las personas. En términos de formatos incluso que combinan el divertimento, la novedad, etcétera, como los mecanismos de informar, por encima de la densidad que de suyo tiene el discurso político y, por supuesto, todas las propuestas que pueden ser elaboradas en términos de propuestas de gobierno y que se ponen en juego entre los partidos políticos para competir por el acceso al poder. Doctor, le quedan 5 minutos. Gracias. Por otro lado, el predominio de la personalización sobre la institucionalidad, ¿no? Otro fenómeno que nos debe de ocupar en las campañas es la centralidad de la propaganda negativa, a la que ya me referí, y la información no verificada pero creíble, que es una definición, según los expertos, correcta para referirse al angicismo fake news. La creciente recurrencia a agentes intermediarios en el papel de líderes de opinión y promotores de comunicación interactiva en red, los famosos influencers. Otra vez, esto está plagado de anglicismos en muchos términos por la falta de elaboración conceptual en la investigación en nuestros idiomas, ¿no? Y bueno, el uso de aplicaciones como blogs, el intercambio de mensajes secuenciados en torno a un tópico, como es el caso de, voy a mencionar las plataformas más conocidas y dominantes, ¿no? En este entorno, como es el caso de Twitter, la mensajería en tiempo real, como es el caso de la aplicación WhatsApp, los gestores de contenido audiovisual, donde predomina entre otros YouTube, los sistemas de convivencia y sociabilidad, que son plataformas tales como las que ofrecen los servicios de Facebook, Instagram, Telegram, entre otros, ¿no? Y finalmente, otra de los cambios que merecen la atención es la fragmentación de públicos y audiencias, a la que aquí se ha aludido, pero también va acompañada de la multiplicación de estos escenarios de gestión y apropiación de información y opinión de fuentes muy diversas, y donde los propios ciudadanos, al menos alguna parcela de ellos, ciertos segmentos de ellos, están habilitados y encuentran este entorno como un recurso habilitado para generar información, para modificar y reproducir información, para editar contenidos y para valerse de ellos en sus intercambios comunicativos cotidianos. En ese contexto, la cuestión que me parecería tiene que centrarse también en nuestra observación sobre los cambios que ha tenido en la era digital el desarrollo de las campañas, tiene que ver con todas estas
percepciones que se pueden formar en torno a las repercusiones sobre el escrutinio ciudadano y por otro lado la exigencia de rendición de cuentas. La pregunta ahí central es, ¿ayuda la información y opinión que circula a través de todas estas redes sociales a mejorar la calidad de la discusión pública, por ejemplo? Concita y motiva un mayor compromiso y activismo en los ciudadanos de cara a los procesos democráticos electorales y centrar en de qué manera se está usando y vindicando las libertades y los derechos políticos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, el acceso a la información, que no ocupan restricciones algunas dentro de estos ambientes, y con qué consecuencias y efectos efectivamente van a poder, podemos verlos, podemos analizarlos y poder concluir alguna evidencia de qué repercusiones tendrán sobre su comportamiento. Concluiría diciendo que en la lógica esta de todos estos conceptos que se han puesto de relieve, la videopolítica, el ciberactivismo, las campañas tecnopolíticas o digitalizadas, la mediocracia digital, merecen reserva, esa es mi conclusión, ¿sí? Y necesitamos volver a repensarlas, sobre todo porque si bien se produce un efecto de habilitamiento en términos de eficacia como es sostenido, ¿no?, la participación en estos entornos, también tienen su contraparte que en aras de reducir la complejidad de la política se termina haciendo de ella un show mediático, científico, recurriendo a los recursos que pueden tener mayor arraigo, credibilidad y atracción hacia los electores. Por esa vía, muchos de los incrementos de los niveles de conocimiento político, el refuerzo del capital social, los incentivos para generar sentimientos de confianza en la política, de eficacia en la propia acción política, organizada o individual, merecen una revisión. Por aras de un activismo o un ciberactivismo, habría que pensar si efectivamente se está contribuyendo, se tienen vías para generar una consolidación democrática en un país que le urge, ¿no?, esta meta como una meta colectiva. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel, por esta exposición. Me voy a permitir retomar algunas cosas y como siempre ponerle un poquito de aderezo a esto, que justo es esta parte de que si estos medios, estos momentos de estas plataformas nos ayudan a mejorar los procesos democráticos y la discusión, o sea, es un excelente cuestionamiento porque por lo menos hoy por hoy lo que vemos es discurso de odio, polarización, infodemia y infoxicación, noticias falsas, clickbaits a diestra y siniestra. Entonces, esto realmente hace que todas las herramientas que debían, como se vendió en un principio el Internet, ¿no? El Internet nos hará libres y tendremos acceso ilimitado a la información. Bueno, tener información disponible de bajo costo y acceso no quiere decir que sea información de calidad, que sea verificada, ¿no? Y que bueno, pues esto también viene mucho de que, no sé si se acordarán por ahí de hace unos, de que serán unos 10 o 15 años, pues se nos vendió también esta idea de la primavera árabe, el yo soy 132, entonces todo el mundo decía, no, hombre, la revolución política a través de las plataformas digitales, y lo cierto es que al menos de momento también habríamos que hablar eventualmente en este seminario hasta de temas como el civismo digital, no porque tengamos la posibilidad de compartir situaciones, simplemente compartimos y y eludimos responsabilidades, ¿no? En donde justo se diluye esta parte que usted comentaba, doctor, de lo público y lo privado. Para cuando nos conviene son mis redes, son mis cosas y es privado, ¿no? Y cuando no, pues buscamos la viralidad, la exposición y habría que repensar lo que es la esfera pública, al menos en a través de estas plataformas, la regulación que es escasa, y me permito aquí hacer el comercial de que tendremos la mesa de fiscalización digital y monitoreo de redes, que es súper necesaria. O sea, si en materia de fiscalización normal estamos con ciertos atrasos y los partidos siempre encuentran la manera de darle la vuelta a los árbitros electorales, al INE y al tribunal, pues en digital estamos todavía peor, ¿no? Y bueno, pues a esto el ciudadano que se le considera como un consumidor, temas como cámaras de eco, algoritmos, adicional a las mentiras políticas que ya de por sí veníamos con esos temas. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por esta intervención, por estas consideraciones, y pasamos ahora sí a cederle la palabra a la doctora Daniela Castillo. Ella es politóloga.
Es doctora en Ciencias Sociales con área de Relaciones de Poder y Cultura Política, maestra en Estudios Sociales con línea de investigación en procesos políticos, con su medalla de mérito universitario y licenciada en Ciencia Política en los 3 grados por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, México, que además enviamos un cordial saludo siempre a los colegas de la UAM, que son aliados de esta cátedra. Y bueno, pues también está adscrita a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la SOME, desde el 2018, es conferencista y panelista nacional e internacional en eventos especializados, cuenta con publicaciones arbitradas y de divulgación, profesora investigadora invitada en la Universidad de Barcelona, profesora y asesora por universidades privadas de la Ciudad de México y también consejera distrital del INE y del ISM durante los procesos electorales del 2018 y 2021 respectivamente. Ha participado como dictaminador en revistas especializadas y ha coordinado diversos eventos académicos universitarios, y esta es una muy, muy breve semblanza de una larguísima trayectoria académica de la doctora Daniela Castillo. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor, con su intervención. Muchas gracias, Fabiola, por la presentación. Y bueno, antes de comenzar, pues le quiero decir buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. Y también, por supuesto, agradecer no solo a la Cátedra Francisco I. Madero, sino también al doctor Fernando Castañeda y a Fabiola Franco por la invitación a discutir este tema que es de suma importancia para el ejercicio de la democracia, que claro que tiene que ver con la comunicación política y las campañas políticas también en la era digital. Pero antes de comenzar propiamente con el tema de la comunicación política, me gustaría hacer un paréntesis sobre algunos datos de conectividad digital. Y bueno, al respecto está el estudio, el 18º estudio sobre los hábitos de las personas usuarias de Internet en México 2022, y en este se registró que en el país hay 88.6 millones de internautas. Esto significa que 7 de cada 10 personas en México son usuarios de Internet. Ahora, de las personas que utilizan Internet, el servicio de mensajería instantánea y el uso de redes sociales son las actividades más utilizadas por las y los internautas. Es por ello que plataformas como WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas, seguidas de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y ojo que este es un estudio que yo he seguido durante algunos años y me llama mucho la atención que es la primera vez que Twitter sale del top 5. Y llama la atención porque además es una plataforma muy polémica en términos políticos, ¿no? Pero lo dejo aquí como dato, como dato a pie de página, perdón. También están los datos que ofrece la Enduti 2021, donde nos dice que el 81.6% de los y las cibernautas se conectan todos los días a Internet, y la mayoría lo hacen por medio de un smartphone. Y básicamente lo que nos dicen estos datos es que la presencia de Internet y de las redes sociales y de los contenidos que de ella emergen son una realidad para las y los mexicanos en la actualidad. Y pensémoslo así, si la población ha migrado a Internet para encontrar mejores contenidos audiovisuales y mayor información, pues entonces habrá que entender por qué la convergencia digital también ha producido que los partidos políticos busquen estos espacios para acercarse al electorado. Ahora, hablando propiamente del modelo de comunicación política actual, pues habrá que mencionar que su origen fue de la reforma electoral de 2007 y se ha ido erigiendo a partir de reformas y de sentencias emitidas tanto por la Suprema Corte como por el Tribunal Electoral. De hecho, justo en esta reforma de 2007 se determinaron ciertas reglas que hoy en pleno 2022 se están siendo objeto de análisis. Entre ellas encontramos la facultad exclusiva de la autoridad electoral para la administración y distribución de los tiempos de los partidos en estaciones de radiodifusión, la prohibición de contratación de propaganda electoral por parte de personas físicas o morales, la prohibición de la propaganda gubernamental, la prohibición de propaganda negativa. Se crea el famoso PES, el procedimiento especial sancionador, y se determina la figura del spot político como principal herramienta para incentivar la participación política de la ciudadanía. Ojo, todo esto del modelo de comunicación política es implementado en los medios tradicionales de comunicación, básicamente radio y televisión. Sin embargo, la convergencia digital nos presenta ahora un nuevo escenario, que son campañas electorales a través de Internet.
y ello me permite centrar los retos que hay en materia de comunicación política y campañas en estas plataformas digitales a partir de dos premisas. La primera tiene que ver con la invasión del marketing político en estos espacios, que bajo el cobijo de la libertad de expresión y de la opinión personal, pues suelen presentar publicidad. Y la segunda premisa tendría que ver con la definición y los alcances de la propaganda gubernamental en estos espacios. Sobre la primera, si ustedes recuerdan, pues ya desde 2015 se comenzaba a generar cierto tipo de comunicación política entre los partidos y el electorado en estos espacios. Recordarán que fue el Partido Verde uno de los que primero comenzó con estas dinámicas, donde varios artistas, ¿no? Alex Intec, Gloria Trevi, el siempre fiel Raúl Araiza, mencionaba ahí mensajes por Twitter a través del hashtag Vamos Verde. Ahora, por ejemplo, en las elecciones de 2018, pues todos y todas fuimos testigos de cómo las redes sociales jugaron un papel determinante en torno a la comunicación política. Si bien las redes sociales fueron una alternativa de fuentes de información política, representó un espacio democrático de libertad de expresión donde cualquiera de nosotros y nosotras pudimos escribir y expresar nuestra opinión, pudimos realizar algún video en contra o a favor, incluso presentar, digamos, alguna evidencia acerca de alguna candidatura de elección popular, pues esto sin duda es la cara amable y democrática del uso de Internet ante los asuntos políticos. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, porque este mismo espacio de difusión mostró su otra cara, de la que ya hemos venido hablando aquí varios ponentes, ¿no? Que es el de las fake news, el de los mensajes de odio, de discriminación, el de las campañas de descrédito, la difamación del que cualquier candidatura pudo ser objeto a través de estos canales alternativos de información. La ciudadanía fue testigo de encontrar en redes información parcial, tendenciosa y engañosa. Esto que se llama publicidad disfrazada de información periodística. De hecho, allá por 2009 me tocó advertir justo en el foro del Parlamento Abierto de la reforma que se proponía en aquel año sobre los alcances que podrían tener estos creadores de contenido en las campañas electorales. Y de repente llega 2021 y ahora sí, de lleno, nos enfrentamos con esta probadita de lo que es la comunicación política y las campañas en el entorno digital. Ahí estuvo Rocío Pino, mejor conocida como La Grosera, como una candidata que fue una candidata a diputada federal, que fue una influencer de la plataforma de OnlyFans, que utilizó desnudos parciales y propuestas polémicas para conectar con la ciudadanía. Su caso fue una prueba de una candidatura totalmente sensacionalista, no crítica, no racional, sino que apelaba a la rentabilidad política y que puso, digamos, en el mismo nivel a sus seguidores de OnlyFans, al electorado, a las mujeres víctimas de cáncer de mama, a los colectivos feministas, y esto lo refiero a partir de sus propuestas de campaña. Es decir, para la candidata todo cabía en el mismo costal. También fuimos testigos otra vez de cómo el Partido Verde hacía de las suyas cuando utilizaba la voz y la opinión de más de 90 influencers como escaparate de ventas. Y este caso que la prensa denominó como los influencers vendidos, pues puso sobre la mesa que estos espacios alternativos a los medios tradicionales, que en un primer momento ganaron credibilidad por ser orgánicos, pues fueron cooptados por este famoso marketing de influencers. Y el detalle es que este tipo de marketing, conforme va creciendo, va en detrimento de la autenticidad y de la credibilidad de quien lo realiza, porque las audiencias rápidamente lo identificaron como más publicidad. Esto es precisamente lo que le pasó a los influencers bandidos, porque pues casualmente todos y todas las participantes utilizaron la misma dinámica de manera coordinada. Ahora, las estrategias que ha utilizado el Partido Verde pues ponen de manifiesto ciertos temas relevantes de la normatividad electoral. El primero tiene que ver propiamente con la autoridad electoral, ¿no? Que siguen aplicando sanciones económicas a un partido claramente reincidente. En lo sucedido, por ejemplo, en 2015, el tribunal determinó que las restricciones de la veda electoral eran solamente para partidos y las celebridades habían hecho uso de su libertad de expresión para emitir su opinión. En el caso de 2021, la situación cambió porque una influencer declaró que el Partido Verde sí le había pagado por la mención. Y esto último nos lleva, digamos, a una segunda cuestión que tiene que ver en materia de fiscalización, que ahorita Fabiola comentaba,
Primero, porque claramente entonces no se reportaron gastos de campaña y ello contribuye a no saber si efectivamente hubo o no un rebase de gastos de tope de campaña. Y si esos gastos no fueron reportados, preguntarnos de dónde salió ese dinero. Y esto me recuerda a un estudio que realizó Mario Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, que se llama Dinero bajo la mesa, donde se señala que en las campañas electorales, por cada peso gastado, hay 15 que se mueven por debajo de la mesa, de ahí el título del informe, y donde se estima que en el rubro de pago por propaganda y publicidad ocupa el segundo lugar de este dinero no reportado. Sin embargo, no me voy a meter en ese tema porque, como bien señalaba Fabiola, hay una mesa exclusiva para hablar sobre fiscalización. Pero lo que pone de manifiesto, digamos, este caso del Partido Verde y de los marketings de influencers, pues ha sido cómo se ha utilizado esto para hacer pasar publicidad como opinión personal. Y esto no solo atenta contra la equidad en las campañas electorales, sino también con el derecho a la información de la ciudadanía. Atenta contra el derecho a la información de las audiencias. Y bueno, pues tampoco puedo dejar pasar el caso de Mariana Rodríguez, en el caso de Nuevo León, porque ¿cómo podemos explicar que Samuel García se encontraba en cuarto lugar en las encuestas al inicio de la campaña y aún así logró conquistar la gobernatura? Y bueno, por supuesto que salieron a la luz casos en los que se encontraban inmiscuidos sus adversarios políticos y por supuesto que eso ayudó. Pero me quiero centrar en el papel que hizo Mariana Rodríguez, donde, bueno, desde mi punto de vista fue la mejor comunicadora política del proceso electoral 2021, porque entendió algo que nosotros y nosotras no entendemos, que es el lenguaje de la comunicación digital. Y es que si bien muchas candidaturas y partidos buscaron en estas plataformas de redes sociales, las buscaron para entablar cierta cercanía con el electorado, pues la realidad es que la mayoría generó pura basura digital, incluso el mismo Samuel García. De hecho, si revisamos los números de Mariana Rodríguez en fechas de la campaña electoral del año pasado, ella tenía alrededor de 1.7 millones de seguidores, es decir, ya era una mega influencer. Mientras que Samuel, por más contenido que subía, solamente logró 864,000 seguidores. Estos datos, por supuesto, ahorita ya tienen más, tienen más seguidores porque ahora ya son funcionarios, pero sí, lo que quiero decir es que sí existió una correlación en el incremento en la preferencia política por Samuel García a partir de algún hecho mediático en el que la pareja participaba. Porque si bien el fosfo y el baja la pierna estuvieron fuera del periodo de campaña, Mariana la vimos súper movida, adoptando perritos, donando el pelo a niñas con cáncer, asistiendo a fiestas infantiles, fue protagonista de uno de los TikToks más virales, y todo esto sí fue dentro del periodo de campaña. Entonces, vemos que esta estrategia de marketing político de unir a un candidato y a una celebridad, pues ha sido redituable en nuestra sociedad. Funcionó en la versión televisiva de Angélica Rivera y Peña Nieto y ahora está demostrando nuevamente ser exitosa en la versión 2.0 de un candidato y una influencer en redes sociales. Y este poder mediático pues no va a desaparecer en tanto como ciudadanía continuemos comprando a partir de la lógica del espectáculo y del culto a la celebridad. El caso, por supuesto, que llegó a las autoridades electorales y en esto sí quiero ser muy clara porque el argumento que refiere que las parejas sentimentales pueden mostrar su apoyo al candidato, candidata o a cualquier personaje con relación filial es cierto. Pero lo que también es cierto y es sobre donde debe versar la discusión es que este apoyo sentimental contaba con un gran peso empresarial y mediático. Es decir, Mariana Rodríguez, no la ciudadana, sino la empresa legalmente constituida, se dedicaba a hacer marketing de influencers, es decir, ella cobraba dinero por anunciar estos productos y ella utilizó su plataforma de trabajo, que era sumamente rentable además, para exponer mediáticamente a su esposo. Y ojo, que lo exponía no como esposo, sino como candidato. Entonces, en resumen, la normatividad respecto al modelo de comunicación política se diseñó bajo una realidad en la que el acceso a Internet y las redes sociales aún no permeaban lo suficiente en la sociedad mexicana, pero hoy la realidad es otra. Al respecto, otro elemento que me parece que se debe considerar en esta discusión es el poder que se le otorga a las plataformas digitales. Y esto proviene de una cláusula aprobada en el TEMEC, donde se menciona que las plataformas no van a regular contenido político. Esto quiere decir que si una candidatura política sube un contenido falso a redes sociales, por ejemplo en Facebook, ellos no lo van a bajar.
Y esto parte, digamos, de la adecuación de la cláusula del buen samaritano, que básicamente se rige por la máxima de ayudar y no perjudicar. Y todo esto, por supuesto, genera un gran desafío para la autoridad electoral porque aún no se han encontrado las formas de rastrear y comprobar los costos reales de publicidad en estos espacios. Primero, porque de pronto aparecen fanpage, spots, videos que no fueron declarados por los partidos políticos, porque no se sabe cuánto costaron en realidad, y eso tiene que ver porque estos contenidos pueden cobrarse por vistas, es decir, en un número estimado de personas que pueden verlo, o por clic, directamente las personas que sí acceden al contenido. Y por supuesto que no es fácil determinar quién paga por ellos, porque pueden ser anuncios contratados tanto por el equipo de campaña o a través de una subcontratación de marketing político. Y bueno, ya rápidamente, sobre la segunda premisa, sobre la definición y alcances de la propaganda gubernamental en estos espacios, y es que si bien refería que el modelo de comunicación política desde 2007 estableció la prohibición de propaganda gubernamental en periodos de campaña, donde se permitía solamente aquello relacionado con la salud, con la educación y la protección civil, bueno, pues hay un tema que ha sido objeto de discusión y son las famosas mañaneras. ¿Se deben o no transmitir las mañaneras durante los periodos electorales? Y es que justo esta es otra de las cuestiones en las que ha cambiado el modelo de comunicación política debido al Internet. El Ejecutivo aprovechó las plataformas, en este caso YouTube, para dejar de lado los medios tradicionales de comunicación como medio de transmisión y mantener una comunicación más directa con el pueblo de México. Ha utilizado este espacio para difundir una narrativa oficial y, por supuesto, enmarcar los acontecimientos coyunturales en la perspectiva oficial. Es decir, López Obrador marca agenda desde las mañaneras. Y a ver, no es el único ni el primero que lo ha hecho. En su momento, Correa y Chávez también tuvieron un canal de difusión gubernamental, ellos a través de los medios tradicionales, y también, por ejemplo, Trump o Bukele, que utilizaron las redes sociales para proyectar su agenda, pero tal parece que AMLO las fusionó y las remasterizó, y desde mi punto de vista, las mañaneras han sido un triunfo para López Obrador porque le han permitido mantener la suficiente aprobación y, lo más importante, que es mantenerse en la vida diaria de sus gobernados. Y ahí sí, 5 minutos, doctora. Claro que sí. Y ahí sí, parafraseando a Cosío Villegas, pues AMLO tiene su propio estilo personal de gobernar. Entonces, ahora sí, ¿cómo estas mañaneras irrumpen en la normatividad electoral? Bueno, les decía, este tema se puso sobre la mesa en las elecciones del 2021 y en la reciente consulta de revocación de mandato, y al respecto el tribunal, bueno, pues se posicionó mencionando que la difusión de propaganda electoral en periodo de veda por medio de redes sociales también vulnera la norma. De este modo, se determinó que las mañaneras podían continuar con el proceso de difusión y campaña, e incluso el día de la jornada electoral, sin mencionar los logros gubernamentales. Lo interesante vino justo en este proceso de revocación de mandato, cuando de manera sistemática se buscó hablar de los logros del gobierno, de las promesas de campaña cumplidas y de la promoción e intención del voto. El INE, ya se sabe en la historia, interpuso medidas cautelares a Morena no las aceptó, impugnó ante el tribunal, le dio la razón al INE, y bueno, entonces sí, la siguiente jugada de Morena fue la de hacer su famosa interpretación auténtica de la ley, donde determinaron que como funcionarios públicos no podían, digamos, difundir la revocación, pero como ciudadanos sí. Entonces, el INE interpone una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y resuelve que esta interpretación no era válida y deberían apegarse pues a la norma vigente. Es decir, estas dos premisas que menciono plantean que el modelo de comunicación política, al no estar actualizado y acorde a la realidad digital, pues ha permitido que los actores políticos aprovechen las lagunas legales para irrumpir en las normas que establecían este piso parejo en las contiendas electorales. Vemos nuevamente la intervención de los poderes fácticos mediáticos con capacidad para influir en los procesos electorales. Y por eso, al inicio de mi intervención, yo señalaba la presencia de estos contenidos sociodigitales en la vida diaria, porque este modelo de comunicación política debe de actualizarse. Por eso, honestamente, a mí me llamó mucho la atención que la reciente iniciativa de reforma electoral propuesta por el Ejecutivo, pues no considerara este punto, porque claro que desde mi punto de vista es sumamente necesaria para poder afrontar los retos venideros. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Daniela. La verdad es que nos van surgiendo aquí cada vez más cosas y es que este tema digital es un tema ampliamente rico, precisamente es un universo en sí mismo. Y bueno, quisiera retomar nada más rápidamente su nota al pie de página, que Twitter sale del top 5, ¿no? Siempre había estado ahí en el 3, en el 5 en los últimos años. Y bueno, es un tema a analizar también a lo que ha sucedido a lo largo ya de los últimos meses con la compra de esta plataforma por parte de Elon Musk, que ahí el punto central es el uso de los bots, la cantidad de bots que pueden haber, la Facultad de Ciencias Políticas de la mano también del maestro Luis Hurtado, que lo tendremos en las mesas, han hecho estudios precisamente de la cantidad de bots. Somos el segundo país con mayor cantidad de noticias falsas en estas plataformas, solamente por abajo de Turquía, y hay que ver qué tipo de gobierno tiene Turquía, por ejemplo, ¿no? Entonces, también habría que pensarlo hasta desde una forma, si me lo permite, un tanto tal vez antropológica, que también es un tema generacional probablemente y de género. Twitter más apegado a personas mayores de 35, 40 años y predominantemente masculinos, ¿no? Entonces, ahí podríamos hacer hasta un análisis de ello, pero lo que es importante para el círculo rojo, creo, si no me equivoco, desde que el expresidente Enrique Peña Nieto tuitea, lo logramos, tenemos al Chapo, ¿no? Por ahí se empezó a institucionalizar que no tenías necesariamente que irte a sala de prensa, sino buscar en Twitter en la cuenta verificada, ¿no? Y bueno, esto sería un tema mucho a llamar la atención, cómo se deberían de desarrollar las plataformas, las campañas, inclusive nuevas plataformas como podrían ser TikTok, por ejemplo, ¿no? O sea, también hacia dónde están yéndose estas plataformas que tienen cada vez menos regulaciones por la protección de datos y usos personales de las y los usuarios, que son más difíciles de fiscalizar. Hoy Facebook no expide un XML ni un PDF, es un PDF ahí todo feito que dice, sí, gastaste tanta lana, pero pues que eso pues prácticamente podría ser ahí medio alterado y pues también lo que propician muchas agencias, porque nosotros lo hablamos desde la academia, pero hay una serie de agencias que se dedicaron desde hace muchos años a vender followers falsos e inclusive engañaban a la clase política diciendo, si tú tienes 1 millón de followers, tienes 1 millón de votos en las urnas, ¿no? Y eso le ha hecho muchísimo daño también en ese sentido. Y bueno, pues ¿y por qué me permití retomar esta nota de pie de página? Porque aparte hoy es el día del hashtag, no podíamos inaugurar de otra mejor manera este seminario, ¿no? En el día del hashtag. Y bueno, habrá que pensar también en cómo se atenta con estas cosas, precisamente que hablamos de Twitter, pero usted nos hizo una explicación más amplia de cómo atenta contra el derecho a la información. No estamos vulnerando, ¿no? Con estas pseudo libertades, el derecho a la información de la gente y pues también pensemos en las acciones de difusión por parte de los y las funcionarias públicas que se atrevieron a cambiar la ley entrada a la jornada electoral y en fast track en 3 días estaba aprobado, promulgado, sellado, enviado y todo. Y que esto, pues, por ahí se han hecho algunos foros en la Cámara y contraforos, pero que de lo que se ha estado poniendo en tela de juicio es si cooptamos la libertad de expresión o si por otro lado, recordando nuestra historia democrática y política, que de pronto, pues el piso no es parejo, sobre todo si eres el gobierno en el poder, ¿no? No es tanto que se esté cooptando que no puedas hablar y opinar, sino pues que tienes una maquinaria de Estado atrás de ti y pues no es lo mismo lo que pueda decir un funcionario de una alcaldía con un espectro muy pequeño a un secretario de Estado, por ejemplo, ¿no? Con un mayor impacto. Entonces, todas esas cosas creo que nos podemos llevar de reflexión de la intervención de la doctora Daniela, y que ya en las preguntas que ya tenemos por parte del público y todavía nos falta el maestro Ángel, pues tendremos más que dar para una breve plática entre los tres. Voy a presentar ya al maestro Ángel López Galván. Él es doctorante en Ciencias de la Administración, línea de investigación en informática de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la misma facultad de la máxima casa de estudios. Es ingeniero en Desarrollo de Software por la Universidad Abierta y a Distancia de México, profesor de asignatura A adscrito al Centro de Estudios de Administración Pública impartiendo materias como Ingeniería y Reingeniería de Procesos Gubernamentales y Análisis de Redes Sociales y Políticas.
Bueno, impartió el curso Datos Abiertos y Reutilización de Información del Sector Público en el programa de actualización y superación docente, y en 2 ocasiones ha impartido el taller Herramientas Digitales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estimado maestro Ángel López Galván, bienvenido. Adelante con su participación, por favor. Muchas gracias, compañera Fabiola. Igual agradecer a todo el equipo de trabajo de la Cátedra Francisco Madero. Por supuesto que al doctor Fernando Castañeda Sabido, presidente del comité académico y miembro del consejo directivo de esta cátedra, así como al maestro Francisco Morales Camarena, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Y bueno, todo un gusto compartir la mesa con el doctor Daniel Peña, la doctora Daniela Castillo, ambos destacados académicos de la UNAM y de la UAM, respectivamente. Bueno, tomar en cuenta que es un foro muy interesante en términos de la comunicación política y campañas, teniendo en cuenta el contexto de la era digital, que es sobre todo un tema que se ha abordado desde diversas perspectivas, incluso desde el ámbito, en este caso, de la cuarta revolución industrial, como le llamaría Schwab, de la transformación digital que se da en el ámbito también de las organizaciones públicas, de la sociedad del conocimiento, que también toma en cuenta ese aprovechamiento que se puede dar en términos de datos e información, y bueno, en este caso, a través de una herramienta que puede ser muy interesante y que da origen hacia todas las demás, que es Internet. Una herramienta que ha evolucionado bastante desde la web 1.0, que solamente tenía como un criterio meramente informativo, hacia lo que conocemos recientemente con el desarrollo de nuevas tecnologías. Esta tecnología de Internet que nació en 1969 con este Departamento de Defensa de Estados Unidos, conocido como ARPANET, este sistema, que ha evolucionado de una manera muy interesante para ser utilizado en diversos ámbitos. En lo que nos respecta, pues bueno, ¿cómo lo podemos complementar hacia el ámbito de las campañas en la era digital? Mencionar que Internet ha sido utilizado incluso antes del año 2000 con fines de comunicación política y electoral, y llama la atención, pues bueno, diversos elementos que están relacionados con este ámbito. Uno de los antecedentes muy interesantes en este aspecto fue en 1996 con Robert Doyle, que dio la dirección de su sitio web por primera vez e invitó a las personas a que lo visitaran. Esto es la campaña presidencial en la que tuvo como contrincante a Bill Clinton. Se utilizó como tal un sitio web como un elemento importante para que las personas pudieran acceder a la información, y ya en cuestión de una hora, pues bueno, tenía una gran cantidad de visitas en torno a este sitio. Ya hacia el año 2004, pues bueno, vemos cómo incluso en Estados Unidos también Howard Dean contra John Kerry en elecciones primarias, pues bueno, aun cuando no existían estas famosas redes sociales digitales como las conocemos ahora, como Twitter, como Facebook, pues bueno, ni siquiera la plataforma de YouTube, que también ha sido una tecnología muy importante para el ámbito de las campañas, con esta ayuda de la página MoveOn, consiguió en este caso reunir casi 41 millones de dólares para su campaña, lo cual también siente un precedente muy interesante para este ámbito de las campañas en la era digital. Por supuesto, resalta como un antecedente muy importante la campaña presidencial de Barack Obama, que sienta todo un precedente en términos del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y mecanismos que se llegaron a explotar para invitar como tal, en este caso a los ciudadanos, a que conozcan primero en este caso al candidato y por supuesto sus propuestas. En este caso, bueno, destaca como tal la utilización de su página personal, que era barackobama.com, y que tenía todo un diseño o una interfaz gráfica muy interactiva para los usuarios, de tal forma que en este caso pudieran conocer al candidato, el cual tenía, pues bueno, toda una serie de propuestas, y pues en ellas se lanzaban ya como tal sus redes sociales digitales. Empezó a interactuar todas estas páginas de Internet con este elemento de la web 2.0, el nacimiento de las redes sociales digitales, cómo conocer al candidato, qué es lo que hace, qué actividades son las que está desarrollando, y que bueno, en este caso, cómo se llegó a involucrar en este ámbito electoral. Este tipo de plataformas eran interesantes porque permitían a la sociedad, más allá de los medios tradicionales, como es en este caso la radio o la televisión, que a través de un sitio que funciona, pues bueno, en este caso 24/7, las personas pudieran saber qué es lo que hace como tal, o qué es lo que hacía en este caso Barack Obama, en términos de, pues bueno, las publicaciones de algunos comunicados, cómo se recaudaba propiamente dinero para esta cuestión electoral, algunos elementos sobre cómo hacer un blog, cómo contactar, en este caso, con algunos votantes, y por supuesto, cómo entrar a grupos con diversos intereses en este ámbito. Llama la atención, en este caso, cuáles fueron los resultados que se lograron con esta campaña de Barack Obama,
y que en este sentido, bueno, cito a Aaron Smith, especialista de, en este caso, el Brown Institute, quien señala datos muy relevantes en este aspecto de la campaña electoral de Barack Obama. Señala, por ejemplo, que el 74% de los usuarios de Internet en Estados Unidos entró a la página de Barack Obama para informarse y participar en la elección, lo cual representa, en este caso, un porcentaje muy relevante en cuanto a las personas que ingresaron a su sitio web. 18% de los usuarios de Internet escribió algún mensaje en foros y debates o en redes sociales en torno a esta elección presidencial. 45%, en este caso, vio algún video de la campaña mediante la red, ya mediante distintos tipos de plataformas, que actualmente de hecho ha cambiado con esta estrategia de los videos cortos. Ya la gente incluso le da como más flojera visualizar todo este conjunto de videos que se generaban anteriormente en YouTube, y estamos en una dinámica, por ejemplo, de los TikTok o cuestiones de segundos que llegan a captar la atención. El 83% de los internautas entre 18 y 24 años tenía un perfil en la red social, lo cual representa un dato muy interesante en torno a la participación que se daba precisamente en este espacio digital, específicamente en dos, que es en este caso Facebook y Twitter. 2/3 partes, en este caso, participaron en alguna actividad política dentro de los distintos sitios vinculados creados para la campaña. Entonces, en el caso de Estados Unidos, pues bueno, tenemos un antecedente muy importante en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación con fines electorales. Vamos hacia el caso de México, y en el caso de México, pues bueno, tenemos diversos desafíos que lo voy a relacionar mucho con, en este caso, el programa de manera general, que presentó los desafíos a la democracia mexicana en la era digital. Y bueno, en todas estas campañas electorales que se llevaron a cabo desde el 2000, 2006 y 2012, estas tecnologías y los medios de comunicación jugaron un papel totalmente relevante desde los medios tradicionales, como es en este caso la radio y en específico la televisión, que se mantienen con, en este caso, como una tecnología o un factor muy importante todavía, y jugaron un papel determinante en la forma en la que se daban a conocer estas propuestas, así como en el desarrollo de los debates entre los candidatos, que fue en este caso muy interesante. En estos comicios de 2012 se notó la influencia que tienen nuevos medios como las redes sociales digitales, que sin duda tuvieron un impacto relevante en el desarrollo de la campaña electoral. Vimos, como mencionaba también la compañera Fabiola hace unos momentos, el surgimiento de un movimiento social que viene de una iniciativa estudiantil, como lo fue este llamado Yo Soy 132, conformado por un conjunto de jóvenes estudiantes. Esto surge ante la idea de que eran un conjunto de personas ajenas a la Universidad de Ibero, donde se llevó a cabo un evento con Enrique Peña Nieto, y pues bueno, surge este video llamado 131 alumnos del Ibero Responden, y en el cual se suman pues a diversas personas hacia este tipo de dinámicas. En esta campaña electoral, pues bueno, los candidatos usaron Facebook y Twitter como plataformas importantes en donde dieron a conocer propuestas, trataban como tal de convencer a los votantes, y un escenario muy interesante en torno al uso de los hashtags, que como bien mencionado Fabiola, empezaba a ser una herramienta muy interesante de tal forma que, por ejemplo, en este caso en Twitter se le puede dar seguimiento a una temática en específico, y que a través de algunos elementos, en este caso que incluso realizamos en la universidad, como es el análisis de redes sociales, podemos saber cómo se generaban estas tendencias, cómo se desarrollaban algunos grupos, algunas comunidades muy interesantes en estos elementos de diagramas de redes, y la idea también de volver algunos temas trending top. Más allá de las propuestas, por supuesto también en este caso, tanto para promover algunas iniciativas, y la otra también para afectar a algunos contrincantes. De acuerdo con esta agencia de marketing de Illuminati Lab, que realizó un estudio sobre estos trending topics más relevantes de la elección en el año 2011, las principales tendencias fueron, muchos de las personas de la audiencia, ustedes recordarán este video de los niños incómodos, que fue creado por la organización Nuestro México del Futuro. Muy interesante, donde un grupo de niños daban a conocer las principales problemáticas, en este caso por las cuales se atravesaba el país, y bueno, también en este caso representando a algunos actores de la arena política y algunos aspectos que se desarrollaron en este contexto. Fue uno de las acciones más criticadas debido a la participación de niños en las propagandas, en este caso electorales, y así pues bueno, tuvieron otros elementos que tuvieron mucha importancia, en este caso en la Mesa de la Verdad, interesante para saber si los compromisos de Enrique Peña Nieto en este caso se habían cumplido cuando fue gobernador del Estado de México,
lo relacionado con el lavado de dinero, sobre cómo se financiaban en este sentido las campañas, y dos que era muy interesante en torno a dos perfiles en esta elección electoral. Uno que era AMLO va ganando, este hashtag que tenía como gran relevancia, y otro de ellos que era yo estoy con Enrique Peña Nieto, o yo estoy con EPN. Esto fue muy interesante, y aquí hago un paréntesis en torno a la operación de la campaña digital que tuvo propiamente Enrique Peña Nieto, que fue dirigida en su momento por Alejandra Lagunes, quien incluso en 2011 también se encargó de la estrategia digital, en este caso de Rubiel Ávila, cuando fue candidato al gobierno del Estado de México. Alejandra Lagunes tuvo una participación muy interesante en esta elección del año 2012, tanto como coordinadora de la estrategia y de la campaña digital, y posteriormente, hacia el año 2013, pues bueno, se perfiló como la titular de la coordinadora de la estrategia digital nacional, que es pues bueno, una de las políticas públicas en materia de desarrollo digital que se generaron en aquel sexenio, en este elemento en el cual estuvimos pues bueno, con el desarrollo de diversas agendas digitales que tuvo en este caso el país. Algunos acontecimientos interesantes, por ejemplo, hacia el año 2018, radica incluso en la colaboración institucional, esta alianza que tuvo el Instituto Nacional Electoral y Twitter, con el objetivo de brindar a los ciudadanos herramientas para ejercer un voto informado, y en el cual, por supuesto, la facultad también tuvo un papel muy interesante, de tal forma que se dieron a conocer las propuestas hacia las personas. De acuerdo con la Asociación de Internet de MX, 9 de cada 10 internautas mexicanos se informan en las redes sociales digitales, en este caso con temas relacionados con el ámbito electoral, de la importancia que tuvo como tal el INE, este convenio de colaboración con Twitter y por supuesto también con la facultad en términos del seguimiento. Vimos ahí algunos temas como fue debate INE, voto libre, elecciones 2018, que en su momento también se colocaron como tendencias en el ámbito electoral. ¿Cuál fue esta diferencia en el año 2012 y 2018? Pues bueno, en 2012 4 de cada 10 personas tenían acceso a Internet, lo cual en este sentido ya mejoró, como lo mencionaba la doctora Daniela Castillo. Incluso evolucionó el instrumento estadístico, anteriormente era un módulo sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares que tenía el INEGI, y después, dada su relevancia, se convirtió en una encuesta, en la encuesta nacional de disponibilidad y uso de tecnologías en los hogares, donde en 2018 ya el porcentaje en esta cuestión de personas que tienen acceso a Internet estaba en este caso cerca del 65%. 57% en este caso de las personas que en 2018 eran usuarios de Twitter, y pues bueno, también tienen algunas dinámicas en torno al uso en este aspecto. ¿Cuáles son algunos datos relevantes sobre la situación actual y ya profilándonos también incluso hacia las campañas que van a existir hacia el siglo XXI? Los usuarios de Internet con base en la DUTI, 75.6%. ¿Cuál es el tipo de uso que se le da a Internet? La mayor parte es para comunicarse, buscar información, acceder a redes sociales que se comunican en tercera posición, y que va a tener, pues en este caso, un sentido interesante. La otra es cómo mezclar esta cuestión del acceso a las redes sociales en entretenimiento. Mencionaba ya el uso de estas plataformas como es TikTok, en los cuales las personas ingresan por medio de entretenimiento. ¿Cómo hacemos en este caso que en este tipo de plataformas se puedan aprovechar este tipo de dinámicas? Algunos otros elementos son los usuarios de Internet por entidad federativa, porque no tenemos el mismo contexto de Estados Unidos, donde se presume que sí la mayor cantidad de personas tuvo acceso a este tipo de dinámicas. Y vemos casos como la Ciudad de México, donde 88.3% de las personas son usuarios de Internet, y casos como Chiapas, donde solamente es del 46%. De la misma forma, los hogares con Internet por entidad, con datos hacia el año 2021, teniendo como perfil principal a Sonora con 86.2%, y en Chiapas, por ejemplo, 30.8% de las personas solamente son hogares con Internet, y el caso de Oaxaca, que es de 39%. Otros temas relevantes en el ámbito de la democracia y también enfocados hacia este aspecto de la era digital es cómo se enteran las personas de los asuntos o problemas de su colonia o localidad, lo cual también incide en términos de participación. En tercer lugar, ocupa este elemento de las redes sociales como Facebook y Twitter con 29.8%, y posteriormente la televisión con 15.3%, lo cual si lo desglosamos un poco más, vemos incluso esta cuestión focalizada por edades, como bien mencionaba Fabiola, que es muy interesante en este tema del elemento digital. Por supuesto, también está el tema de la satisfacción de la democracia. En este caso, esta cuestión de satisfacción en México es del 55.8%, y la participación electoral, por ejemplo,
En este caso, las personas que votan y que no votan. Hacia el año 2018, 82.9% de la población de 20 años y más votó, 16.6% no votó, y con mayor frecuencia, la causa por la que no votó esta población fue con 28.9%, porque no pudo votar, y la otra porque no quiso votar con el 10.9%, lo cual también incide en el resultado. Ya para concluir, pues bueno, algunas consideraciones finales. Entender la importancia de los datos para la toma de decisiones. ¿Qué nos dicen los datos sobre, en este caso, cada uno de los candidatos, sobre los ciudadanos, por supuesto, sus intereses y problemáticas? ¿Cómo analizar las tendencias, búsquedas y cómo todo esto incide en la toma de decisiones? Aquí me llama mucho la atención un texto que incluso revisamos en esta materia de tecnologías en las organizaciones públicas recientemente, que se llama Todo el mundo miente, de Stephen Davidovich. Y es muy interesante en términos de cuáles son los datos muy importantes que nos arrojan las búsquedas a través de la web, en específico en Google. Mejorar los mecanismos de interacción, el uso de herramientas como WhatsApp. Vemos en el caso de en estas elecciones de 2018, como algunos candidatos dicen, te doy mi WhatsApp y tú, en este caso, menciona cuáles son las problemáticas a las cuales quieres que atendamos. Que por supuesto no lo hacen los candidatos, pero se hacen a través de ciertos mecanismos o bots que pueden responder a dudas muy frecuentes. Comprender la importancia de la profesionalización de las personas encargadas de las redes sociales digitales. Muy importante, es una actividad muy interesante en términos de cómo se gestionan las redes sociales digitales y, por supuesto, los sitios web. Analizar la situación actual en términos de cultura política y cultura cívica, que es, por supuesto, relacionada con la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que lleva el INE de manera muy interesante. Y también cuál es su alcance en el ámbito local. Ya mencionábamos que muchas veces nos enfocamos más hacia el ámbito federal, pero en el ámbito local tenemos algunos elementos muy interesantes. Desde cómo tenemos todavía esta interacción con los medios tradicionales, como es el radio, la televisión y la prensa, hasta la cuestión de nuevos medios digitales. El otro es entender, gracias, Fabiola, es entender el elemento normativo. Y esto lo menciono más desde la perspectiva de la administración pública, que es en la cual me enfoco. ¿Qué es lo que pasa que una vez que esas personas llegan a una determinada elección? Es cuando ya son servidores públicos, este elemento de no bloquear a los ciudadanos, que se ha vuelto todo un tema y que llegó como tal a la Suprema Corte, en el cual, pues bueno, observamos que se han promovido diversos amparos en contra de servidores públicos por ser bloqueados en redes sociales. Pasó de 25 expedientes en 2019 a más de 110 en lo que va de 2022, y que ha llegado a ser también un aspecto interesante en el ámbito de digitalización. Por último, señalar que toda tecnología evoluciona, inicia en este caso con un proceso emergente en un ámbito de difusión, y termina con un proceso de obsolescencia, algunos con una doble oportunidad tecnológica. De ahí, pues van a señalar incluso lo que mencionaba la doctora Daniela Castillo, cómo algunas tecnologías han ido bajando en términos del uso. Va a haber algún momento en el que algunas tecnologías van a suplir a las que tenemos actualmente y, por supuesto, va a haber un cambio en términos de la evolución. Con esto finalicé mi participación, no sin antes reiterar mi agradecimiento y todo un honor participar con ustedes y sobre todo con especialistas en esta materia como son los doctores Daniel Peña y la doctora Daniela Castillo y a todo el equipo de trabajo de la Cátedra Francisco Madero. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias, maestro Ángel. Y bueno, ya rápidamente para terminar, nos quedan escasos 10 minutos, tenemos la mesa número 2 porque hoy tenemos función doble. Y bueno, esta parte inclusive, como bien decía el maestro Ángel López, que efectivamente Voto Informado en 2018 realizó algunas encuestas también en el tema de campañas políticas y electorales, y le preguntaban a la gente, ¿cuál red social piensa que dice la verdad? Y más del 30%, no sé, o sea, no tengo ni idea, ¿no? Y bueno, y entonces usted en cuál confía más, y casualmente eran WhatsApp y Facebook, las que tienen más cercanía, porque las personas que tienes ahí, pues son a las que conoces, cuando menos, más o menos, ¿no? Y también que si seguían a las instituciones políticas o a los candidatos o a los políticos, y el 82%, si no me equivoco, numerito más, numerito menos, pero no les interesaba seguir
a las redes sociales de funcionarios, de políticos. Entonces, es un tema interesante, inclusive analizar todo lo que pasa alrededor de estas encuestas y que nos debería de dar luz para desarrollar pues mejores campañas o estrategias eventualmente. Paso rápidamente a las preguntas y saludos. Bueno, nos están viendo desde Guatemala, que qué buenas intervenciones, que se llevan varias reflexiones para allá. Ecuador, Honduras, España y Alemania también nos están viendo. Y bueno, dentro de las preguntas, antes de pasar a las del tema, nos pregunten que si tienen TikTok o Twitter y dónde los pueden contactar, a que si nos dejan en la cajita de comentarios y se los compartimos acá al público que están muy, muy entusiasmados. Muchísimas gracias y bueno, vamos con las preguntas. Claudia Aguilera nos pregunta, maestra Daniela, ¿cómo impulsar la calidad de la ciudadanía desde lo que nos permite el Internet? Sigo con las siguientes para que las vayamos trabajando más rápido. Mitch JG nos pregunta, en relación con lo que pasó con el Partido Verde, ¿cómo podríamos calificar la estrategia de marketing político en el caso de Mariana Rodríguez y Samuel García en Nuevo León? ¿Puede decirse que fue algo orgánico el uso de sus historias en Instagram? ¿No también fue evidente la estrategia? Y aquí también les agrego dos que van en torno al tema del Partido Verde y Movimiento Ciudadano. ¿Habría que regular los tiempos en redes sociodigitales como ya se hace en medios tradicionales para evitar lo que hace el Partido Verde, el uso de bots y campañas negras? Y la otra, ¿qué medidas se deberían de aplicar contra el Partido Verde o Movimiento Ciudadano con Samuel? Al parecer, las medidas cautelares ya no son suficientes. Deberíamos de tener normas más fuertes. Y bueno, pues ya una última pregunta. Angie Romero, ¿el marketing de influencers es una estrategia confiable y adecuada en estos tiempos? ¿La recomiendan inclusive para el sector público? Es un tema hermoso para la administración pública, ¿no? Se nos olvida lo que pasó en CONAPRED, ¿no? Y Chumel Torres. Entonces, ahí está un pequeño dato. Adelante, por favor, si les parece, comenzamos con el doctor Daniel Peña, después doctora Daniela y por último el maestro Ángel. Adelante, doctor Daniel. Yo quiero ser breve porque me parecería más importante, más relevante que encontramos las respuestas en la doctora Daniela Castillo y en el maestro Ángel López Galván. Mi punto ahí son métricas diferentes. No es tan fácil la solución en tiempo aire en medios convencionales que en la interacción, ¿se explicó? Porque es en tiempo real y uno puede volverse incluso sobre réplicas y visualizaciones. Me parece que la unidad de medida tendrá que ser, no es fácil, es una fórmula muy compleja que tiene que ver con no la exposición, no puede ser esa la unidad de exposición, insisto, por la recurrencia con que se pueden utilizar a lo largo del tiempo una misma red. Tiene que ver también con la capacidad de mantenimiento del registro, por ejemplo, de los trending topics, por ejemplo, por ilustrar. Entonces, me parece que hay que profundizar mucho, no le tengo una fórmula, yo creo que no es tan fácil, tendrá que ocuparse todo un equipo técnico, científico, que sea especializado en métricas analíticas para el caso de la red, ¿no? No la tiene nada fácil el instituto, y no la tienen nada fácil los legisladores, ¿no? Me queda claro esa parte. Pero bien harían, sí, nada más quisiera agregar, bien harían en consultar al conocimiento, expertise, etcétera, en lugar de solamente basarse en criterios estrictamente políticos o exclusivamente políticos. O legislar en contra de quien les haga memes y no en lo que realmente es importante, ¿no? Entonces, claro, bueno, doctora claro. Daniela, por favor, adelante. Bueno, pues cuesta arriba la tengo con las preguntas que aventaron, porque, claro, por supuesto, cada una de ellas son sumamente relevantes para la discusión, pero a ver si puedo responder, digo, de manera genérica la mayoría de ellas. Me preguntabas en una, ¿cómo impulsar la calidad de la ciudadanía desde lo que te permite el Internet? Y esto ya mucho en la lógica de la mesa, que estamos hablando de comunicación política. Yo me centraría en reforzar o complementar con otras técnicas el tema de la spotización.
El doctor Daniel ya apuntaba algunas cosas de la espotización, de la personalización de la política, de incluso cómo se está generando y cómo está entrando el tema de la mercantilización de la política. Entonces, esto tiene mucho que ver con el spot político, porque al ser un mensaje, un video que se tiene que difundir entre 30 y 60 segundos, el mensaje es sumamente directo. Y entonces lo que estamos viendo por parte de todas las candidaturas y los partidos políticos es que ese mensaje pues no apela a la construcción de un debate público, apela a tirarle al contrincante, apela a personalizar la política, y esto genera liderazgos en los candidatos y en los políticos y políticas. Entonces, creo yo que tendría que modificarse, decía en mi intervención, muchas cosas del modelo de comunicación política, pero muy puntualmente yo apostaría por la modificación de el complementar la parte del spot político. Decían por ahí si se recomendaba esta cuestión del marketing de influencers en el servicio público. Yo no lo recomendaría para nada, porque, a ver, ¿cómo es que nacen o cómo es que tienen tanto auge los creadores de contenido? Pues básicamente hay que recordar un poquito que surgieron porque generaban contenidos independientes a los de los medios tradicionales, y de repente empezaron eran más orgánicos, eran mucho más transparentes, no tenían que pasar como por filtros incluso de imagen, ¿no? O sea, si resulta que no le parecías estéticamente adecuada para la televisora, pues simplemente te negaban el espacio, y las redes sociales te permitieron entrar con todo esto. El problema es que, y lo decía, que a mayor marketing de influencers, pues ya no sabes cuando te están vendiendo, te están recomendando algo de manera genuina, o realmente hay un interés detrás. De hecho, lo vemos en muchos youtubers o influencers que te dicen, esta colaboración es pagada por tal marca, ¿no? Ah, bueno, así el espectador ya más o menos sabe, pero ¿qué pasa cuando esto se traslada a ámbitos de gobierno y cuando se traslada al ámbito de la política? ¿Qué te van a decir? O sea, porque hay una línea muy delgada entre lo que es la opinión personal y realmente cuando hay publicidad disfrazada de opinión personal. Entonces, creo que eso es lo más importante. Por supuesto que para el tema de gobierno yo jamás lo recomendaría, y creo que una de las cosas de cómo regularlo, yo también estoy a favor del doctor Peña cuando menciona que las unidades de medida son distintas y no se puede buscar esta lógica de restringir o medir los tiempos en Internet, porque es imposible. O sea, el mismo INE hoy, que tiene un sistema de fiscalización sumamente, o sea, la verdad está muy bien diseñado, ha estado superado en términos de redes digitales. Entonces, habrá que estar indagando ahí, y sobre todo por la cláusula que mencionaba del TEMEC, donde las plataformas no se van a meter en cancelar contenidos. Entonces, ya ni siquiera es el Estado quien puede ser árbitro, digamos, de la verdad, que también tendría, digamos, sus márgenes de acción, porque hay que tomar las cosas con pincitas en ese sentido, porque ahora se lo estás dejando a una transnacional. Son poderes fácticos transnacionales quienes entonces hoy están siendo árbitros de la verdad. Entonces, creo que es complicado. Decían algo sobre el Partido Verde, y Mariana, no recuerdo bien cómo era la pregunta, sobre qué estrategia que fue si se debería de aplicar otro tipo de medidas más allá de las cautelares que ya existen. Ah, bueno, es que si algo considero es que las medidas cautelares, la realidad nos dice que no están sirviendo de mucho, porque los partidos políticos y los actores políticos pues dicen que padre y hacen lo que se les pega a su regalada gana, ¿no? Entonces, creo que sí es importante una modificación en la norma, sí hay que fortalecer la norma definitivamente. Al Partido Verde yo sí no puedo entender cómo lleva tantos años siendo un partido reincidente. Incluso en 2015 creo que hubo una iniciativa ciudadana para que se le retirara el registro y sigue estando presente. Entonces,
a ver, por supuesto que hay retos y desafíos que la autoridad electoral, no solo el INE, sino los OPLES, los tribunales, tienen, digamos, que restablecer, pero creo que algo muy importante es que en tanto no se actualice la norma, el campo de acción cada vez es menor. Entonces, bueno, con eso me quedaría un poquito y a ver qué dice el maestro Ángel. Adelante, maestro Ángel. Sí, muchas gracias, compañera Fabiola. Creo que aquí en realidad, pues bueno, los que manejan mucho mejor el sistema de comunicación son los compañeros en este caso. Y bueno, en este sentido yo me iría solamente sobre la última pregunta en términos de este marketing influencer, si puede ser en este caso aplicado eso en el ámbito del servicio público o la administración pública. Coincido con la doctora Daniela Castillo. A lo mejor en este caso, ¿cómo podríamos tener en cuenta o cómo las personas se pueden identificar con las personas que son, pues bueno, contratadas para que tengan influencia sobre compradores potenciales? Pero en este sentido, pues bueno, en la administración pública no hablamos de compradores, no hablamos de clientes, sino de ciudadanos, los cuales, pues bueno, pugnan por una mejor administración pública, una mejor prestación de servicios públicos. A lo mejor puede haber allí algún esquema en el que se promueven elementos de turismo, de pueblos mágicos y demás, aunque me iría más con aprovechar el personal de los propios equipos de trabajo. Y por último, más que esta cuestión de los influencers que forman parte de las redes sociales digitales, mi perspectiva propiamente de administración pública sería pugnar más por los servidores públicos profesionales que no son visibles, que no son influencers, pero hacen funcionar la administración pública de una manera adecuada y profesional. Muchísimas gracias, maestro Ángel. Que además aquí, pues justamente nos está preguntando, hay otra pregunta, pero ya la vamos a pasar a la mesa número 2, si no, no vamos a terminar. Yossi Milán, acompáñanos a la mesa Democracia Digital, que ya vamos a iniciar en breve con el doctor Fernando Barrientos del Monte, a la doctora Adriana Reinaga y el doctor Juan Manuel Ortega, que precisamente vamos a abonar todavía más a este tema, ¿no? De los beneficios o no que trae la comunicación digital y la hechura de las campañas, pero que en verdad nos llevamos muchas reflexiones, al menos de esta primera mesa, en donde hay mucho trabajo por hacer en materia legislativa para dotar al INE de más herramientas, de responsabilidad cívica, tanto por parte de la ciudadanía como por parte de los partidos y de las instituciones, ¿no? Y pues, si me lo permiten, inclusive dejar de lado esa parte de automatizaciones sin sentido, propaganda con influencer, que aquí inclusive tuvimos un webinar de candidaturas de farándula con el doctor Víctor Alarcón Holguín y el maestro Luis Jaramillo de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde precisamente pues esta situación como lo que pasa con Alfredo Adame, ¿no? Y que es muy recurrente y que si de por sí ya de pronto la democracia parece un concurso de popularidad más que realmente, o más que la democracia, las campañas electorales, perdón, corrijo, precisamente pues no estamos abonando a la calidad de la democracia, a la calidad de las elecciones o a perfiles mucho más completos para la resolución de nuestras demandas sociales o ciudadanas, teniendo este tipo de perfiles que ya nos exponía también la doctora Daniela, como Samuel García del cuarto lugar llega al primero y que en buena parte tendrá un impulso considerable por parte de la estrategia de influencer de Mariana Rodríguez, y que como ese caso federal, pues podríamos encontrar muchos casos a nivel municipal, con candidaturas de diputados federales, senadurías, que no son tan llamativas, pero que sí tienen un gran impacto en esas localidades y que se nos van del radar, y que, bueno, precisamente abonando a reducciones presupuestales al INE o a los OPLES, pues hacen más complejo hacer este seguimiento de fiscalización y normatividad a los partidos políticos. Se acaba de promulgar el presupuesto a partidos políticos y no sé ustedes, pero yo no vi a ningún partido político quejándose por la cantidad de millones de pesos que van a ejercer para este año, ¿no? Entonces, y que además es año con año. En fin, pues muchas cosas se nos quedan en el tintero, como siempre en esta cátedra, el tiempo es un tanto finito, pero las ideas no. Así que les agradezco muchísimo al doctor Daniel Peña Serret por su participación, doctora Daniela Castillo, maestro Ángel López, por su tiempo, por sus ideas, por sus comentarios, y le invito a toda la audiencia a que, bueno, pues nos desconectamos de pero les volvemos a mandar en este momento señal para la mesa 2,
Democracia Digital, que ya estamos a unos minutos de empezar. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena tarde. Hasta luego.